porque el paciente estaba estable, sin manifestaciones clínicas, o sea, no tenía signos ni síntomas para criterios de transfusión. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Se le desparasitó, no sé si alguien me habló, un ratito. Se le desparasitó y se le inicia su vía oral, ¿verdad? En este caso se le da su sulfato peroso que tiene que completar un tratamiento de 3 meses. ¿Alguien me habló? ¿Sí? ¿Quién habló? ¿Qué? ¿Cómo? No, parece que era uno de ellos, pero no es, esa es la que es endémica allá. Si no me equivoco, uno se llamaba entamoeba y el otro no recuerdo, 2 son. Y bueno, entonces es ese, justamente. Y hay otro, Gina, que es endémico allá. Y normalmente llegan así con esa hemoglobina así súper baja, o sea que una anemia severa. Chuchimente que digamos, ¿por qué? Porque no hacen hipoxia, paciente no está YuQA como tal, no están taquineico, ¿verdad? Toleran súper bien dentro de todos ellos, ¿verdad? Y como les dije, es más allá, ¿verdad? Siempre caen con anemia severa estos pacientes. No se olviden, criterios de transfusión, signos y síntomas en el paciente. Acuérdense otro también, todos los organismos, cada ser humano, cada persona es diferente. Puede que yo esté teniendo 8.5 de hemoglobina y yo esté con YuQA, esté con taquicardia y refiera mareo, por decirlo así, y me ven pálida. Tengo manifestaciones clínicas, dificultad respiratoria, mi taquicardia, mi mareo. Otra persona a mi lado con 9 de hemoglobina, mi misma edad, y no tiene manifestaciones clínicas. No tiene YuQA, no tiene taquicardia, no tiene mareo. ¿Sí? Entonces es ir observando, o de repente tiene menor que yo su hemoglobina de 8, ¿verdad? Yo tengo 8.5 y esa persona no tiene manifestaciones, yo sí tengo. Allí, por ejemplo, ¿a quién se le va a transfundir? Al que tiene manifestaciones clínicas. Al otro se le va a expectar, se le puede iniciar ya su vía oral, es ir controlando, ¿sí? Y todo lo que toleran o hacen mecanismo compensatorio, como les dije, en este caso, no tiene signos síntomas, pero es tratamiento ambulatorio, vía oral, y se le hace seguimiento por consultorio. Acá a modo de conocimiento, cuando nosotros hablamos más todavía de la ferropénica, ¿sí? En volumen corpuscular medio estamos viendo que es microcítico, ¿verdad? Y podemos decir, esto es una anemia ferropénica. Le vamos a pedir ferritina al paciente. Si la ferritina está disminuida, una anemia ferropénica, una ferropenia, buscar la etiología que podría ser carencial, ¿verdad? Falta de aporte, o algún sangrado crónico. La ferritina normal, ver electroforesis de hemoglobinas, en este caso si es normal, mielograma, tinción hemosiderina, ir viendo si el sideroblasto está disminuido, ¿verdad? Y en qué consiste. Si está aumentado, ¿cuál de las anemias? Sideroblástica en este caso, ¿verdad? Es ir viendo. Si hay aumento en la hemoglobina, ¿verdad? A, F justamente, podría indicar talasemia. Es un modo de conocimiento, ¿verdad? Otro punto también, chicos. No se olviden, incluso pueden anotar eso, ¿verdad? Cuando nosotros vemos una anemia ya más todavía moderada, severa, todavía peor, ¿verdad? Antes de transfundirle al paciente tenemos que pedirle criterio frotis de sangre periférica. Hay algunos que de repente se olvida, no importa, pero es lo ideal y debemos pedir. ¿Por qué? Tenemos que buscar de repente qué informa ese frotis de sangre periférica. Por ahí se nos informa. Células jóvenes, inmaduras, tenemos que ir buscando justamente alguna enfermedad, de repente leucemia, por decirlo. Hay que ir viendo dónde está el problema o la causa de esa anemia. Si nosotros llegamos, por decirlo, por ejemplo, bueno, ingresó un paciente hoy, vino ese niño que les habló, 4.7 hemoglobina, que por cierto pasó eso con él, ¿verdad? Inmediatamente yo le transfundo y me olvidé, no le pedí su frotis de sangre periférica.
Durante el día ya no le puedo pedir ni al día siguiente. ¿Por qué? Porque ya va a venir alterado. Por lo menos se debe esperar nuevamente 48 horas post transfusión para pedirle su frotis de sangre periférica. Justamente con este paciente que llegó, creo que fue el viernes, él llegó, o el jueves, no recuerdo su día de internación, pero cuando yo llegué el sábado, en la recorrida le pregunté a ellos, ¿y su frotis de sangre periférica? Hoy se le va a tomar la muestra, doctora, porque se les transfundió, ¿verdad? De repente se olvidaron, no le pidieron, ¿verdad? Su frotis de sangre periférica antes de la transfusión. Entonces es ir viendo esos criterios, detalles que vamos observando. Con respecto al diagnóstico, la presencia de microcitosis puede ser la pista para hallar la etiología de la anemia, ya que un valor menor de 70 femtolitros es raro en los pacientes con anemia de la inflamación. Se ha propuesto una variedad de métodos predictivos, como el uso de los índices hemáticos para diferenciar la talasemia de la deficiencia de hierro. Pero su poder predictivo es limitado y por lo tanto se requieren otras pruebas específicas. En el frotis de sangre los microcitos se pueden reconocer por ser más pequeño que el núcleo de los linfocitos. También se puede observar la hipocromía, el aumento del área de palidez central de los glóbulos rojos. Estamos hablando de la coloración. Y justamente, ¿cuál es la sigla o la fórmula? Es la HCM. Cuando hablamos HCM es color. Tratamiento en estos pacientes. Acá vemos en la talasemia, en los niños con formas graves de talasemia, transfusiones crónicas permiten un crecimiento y desarrollo normal. Sin embargo, si no se hace la quelación del hierro, se desarrolla una insuficiencia endocrina y la mayoría de los pacientes morirán en la segunda o tercera década de la vida debido a la sobrecarga de hierro. ¿Por qué? Porque la talasemia produce hierro. En este caso, ahora si no se hace una quelación, va a haber una sobrecarga de hierro en el organismo. ¿Sí? Y este tratamiento quelante permite prevenir o retardar las complicaciones que puede acarrear esa sobrecarga de hierro. El mejor tratamiento es el trasplante de células madres. Los pacientes jóvenes sufrirán menos complicaciones que con otros tratamientos y si el trasplante es exitoso, no es necesario continuar con la terapia de transfusiones y la quelación en este caso. Con respecto a la quelación del hierro, la que desarrolla una insuficiencia endocrina exclusivamente es el hipotiroidismo y el hipoparatiroidismo con respecto a esto. Ya en la anemia por inflamación o de la inflamación, la terapia más efectiva de la anemia por inflamación es eliminar la causa subyacente, pero en muchos pacientes esto no se logra debido a que los niveles de eritropoyetina están bajos. Se han usado agentes estimulantes de la eritropoyesis con buenos resultados, ya que aumenta el recuento de eritrocitos, pero su utilización está limitada por su elevado costo y problemas de seguridad con respecto a esto. Luego la deficiencia de hierro, que dijimos que es la anemia ferropénica, que es la más común. Medicamento más utilizado para la deficiencia de hierro es el sulfato ferroso. Tenemos en el público, ¿verdad? Es proveído por el ministerio en dosis de 325 miligramos, 65 miligramos de hierro elemental por vía oral 3 veces al día. En varios ensayos se ha comprobado que las dosis bajas de hierro elemental entre 15 o 20 miligramos día son tan efectivas como las dosis más elevadas y con menos efectos colaterales. Una vez que iniciemos el tratamiento con sulfato ferroso, ¿verdad? Es un tratamiento que por lo menos debe recibir el paciente por 3 meses. Si tiene una hemoglobina de 10 y le damos solo un mes, no va a subir nada su hemoglobina. Tiene que tomar por 3 meses. Es el tratamiento con el hierro. Para los pacientes que no responden adecuadamente al tratamiento hay varias opciones intravenosas. El hierro parenteral mejora los depósitos de hierro sin problemas de absorción o efectos adversos gastrointestinales. Su mayor desventaja es la reacción a la infusión. Hasta hoy en día yo no he visto ningún hierro para vía parenteral. No teníamos en nuestro hospital en la residencia, ni acá no hay que yo sepa. Y con esto terminamos lo que es microcítica. ¿Se entendió, chicos?
Sí, profe. Es súper fácil. Microcítica, entonces estamos hablando justamente, ¿verdad? ¿De qué? Del tamaño de los glóbulos rojos. Volumen corpuscular medio. Cuando hablamos BSM, o es microcítica, normocítica o macrocítica. Ver cuáles son las anemias que acarrean o abarcan en ese grupo de microcitosis, normocítico, macrocítico, ¿verdad? Y de allí nos vamos orientando. Porque como les dije, el hemograma no nos muestra, esta es una anemia ferropénica, ¿verdad? No dice el nombre ferropénica. Lo que nos muestra es la fórmula. Nosotros, de acuerdo al valor de referencia, vemos si eso es hipocrómico, microcítico, normocítico o macrocítico. De acuerdo a lo que encontramos, por decirlo, esto es una anemia microcítica. Y ahí lo que yo tengo que ver es qué tipo probablemente de mis anemias microcíticas es. ¿Cuál podría ser la causa? Es ir buscando, ¿verdad? De esa forma observamos justamente en el hemograma. Bueno, eso fue la clase de microcítica. Ahora voy a ver un ratito mi archivo de normocítica, que es incluso mucho más corto todavía. Y luego vamos a un coffee break y a la vuelta repasamos. Súper cortita es. Esta es la normocítica. Normo, tamaño normal, ¿sí? Acá vemos justamente la normocítica. Rememorando, acá verá la anemia es una enfermedad mediante la cual el cuerpo no posee suficientes glóbulos rojos sanos. ¿Y dónde se producen o nacen estos glóbulos rojos? En la médula ósea, que tienen una vida media de 120 días aproximadamente, y estos mueren en el vaso. Se pueden clasificar a las anemias según la etiopatogenia o según la morfología de los eritrocitos, que es el CHCM. Según la etiopatogenia o causa de la enfermedad, las anemias pueden ser regenerativas o arregenerativas. Bien, como ya dice el nombre, ¿verdad? Denominamos o clasificamos a las anemias regenerativas cuando la médula ósea puede regenerar, o mejor dicho, produce la capacidad, ¿verdad?, suficiente de eritrocitos. Y la arregenerativa, como ya dice el nombre, arregenerativa, ya no se regenera. Entonces, dentro de la regenerativa, el paciente pierde glóbulos rojos, pero la médula ósea tiene la capacidad de producirlos. Esto ocurre por pérdida aguda de sangre o aumento de la destrucción de los glóbulos rojos, ¿sí? Un ejemplo acá en quienes vemos una anemia, o sea, que pasa justamente por pérdida aguda de sangre, como dice, en los pacientes, o en las pacientes, mejor dicho, que tienen mioma. Son pacientes que de repente cuando le da el sangrado sangran muchísimo, ¿sí? Y es un sangrado agudo, abundante, que justamente, ¿verdad?, el paciente está perdiendo mucho glóbulo rojo, pero a medida también la médula ósea tiene la capacidad de producir. Las arregenerativas, la médula ósea ya no produce acá glóbulos rojos en cantidades suficientes porque hay una alteración, ¿dónde? En la médula ósea, o un déficit de los factores hematopoyéticos. Eso es justamente la arregenerativa. Cuando la médula ósea ya no tiene la capacidad para producir suficientes, en este caso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una alteración. Entonces ya produce poco o nada de glóbulo rojo. La anemia normocítica es una afección de salud que principalmente está caracterizada por la ausencia de glóbulos rojos en el organismo. Si bien su apariencia y tamaño sean normales, la cantidad es inferior a la necesaria. Este padecimiento se relaciona generalmente con enfermedades crónicas renales de la médula ósea o hemorragias profusas. En estas anemias, el BCM, el tamaño de los glóbulos rojos, es normal entre 81 y 96 femtolitros.
Justamente eso vimos recién, ¿verdad? Dijimos que menor a 81 es microcítica, mayor a 96 macrocítica, pero acuérdense que eso es algo relativo. ¿Por qué? Porque siempre cada laboratorio trae su valor de referencia. Ustedes van a ver que de repente a partir de 82 hasta 100 es normal. Menor a 82 es microcítica y mayor a 100 es macrocítica. La anemia hemolítica, aplásica o por inflamación medular y hemorragia aguda pertenecen a este grupo. La anemia secundaria por enfermedad crónica puede ser tanto la normocítica como microcítica. No siempre hay síntomas que indican el padecimiento de esta enfermedad, ya que se caracteriza por ser asintomática en algunas personas, mientras que en otros los síntomas se hacen presentes y pueden sentir cansancio o fatiga con facilidad. Falta de aliento, palidez en la piel y o agravamiento de las afecciones cardíacas. Existen otros síntomas que pueden alertar la presencia de anemia normocítica. En este caso, la debilidad en las uñas, labios pálidos, úlceras en la boca, disminución del apetito, bajas temperaturas en la piel con respecto específicamente a manos y pies, dolores de pecho, incluso pérdida de concentración, ¿verdad? O dificultad justamente en la memoria para concentrarse. Todo esto podrían ser síntomas, ¿verdad?, que podrían indicar una anemia normocítica. ¿Y cuáles son los tipos más frecuentes acá dentro de la anemia normocítica? Está la anemia hemolítica, donde hay destrucción de los glóbulos rojos, la anemia secundaria por enfermedades crónicas, la anemia aplásica o por infiltración medular, y la hemorragia o sangrado agudo en este caso. También estamos hablando de 4 tipos de anemias normocíticas. Recién en la microcítica también mencionamos 4. ¿Cuál es el tratamiento de las anemias normocíticas acá en este? Algunas veces pueden ser necesario administrar sangre, especialmente en el caso de una hemorragia aguda grave. Acuérdense, cuando hay un sangrado activo, el paciente ya llegó chocado, inmediatamente banco de sangre, viene, le hace rapidísimo su tipificación y transfundir, ¿verdad? Cuando nosotros indicamos una transfusión, tienen todo su proceso, no es que escribimos nomás y ya está, no. Hay una hoja que se tiene que llenar y esa hoja nosotros llevamos a banco de sangre y allí recién después nos traen la sangre. Esa hoja pregunta datos personales del paciente, pregunta peso del paciente, grupo sanguíneo del paciente, pregunta motivo de transfusión, pregunta diagnóstico de base, diagnóstico actual. Te pregunta si alguna vez el paciente ya recibió o no transfusión, si es que ya recibió, si tuvo o no algún tipo de reacción. Pregunta laboratorio actual. ¿Qué te pide del laboratorio? Pide hemoglobina, hematocrito, plaquetas. Eso es lo que pide del laboratorio. Y luego más abajo en la hoja si tienen cuadros para completar. ¿Cuánto de sangre querés? Por decirlo, yo quiero 2 volúmenes, entonces yo pongo número 2 y pongo volumen. Y allí vos tenés que marcar, de repente, si vos querés. Tu transfusión es urgente, si puede ser dentro de las 2 horas o en el transcurso del día. ¿Entendés? Uno marca allí y ya abajo te pide tu firma, tu sello, la hora y fecha, momento de la transfusión. No es que de repente yo indico nomás y termino. No, yo tengo que gestionar eso y mandar al banco de sangre. Y ya luego el banco de sangre es la que nos trae, en este caso, justamente el volumen de sangre. Bien, como dice acá, ¿verdad? Con respecto, como les dije, si hay un sangrado, es transfusión, ¿verdad? Si la hemorragia es crónica, es importante buscar y eliminar su origen. Las hemorragias crónicas en mujeres en edad fértil se originan de las menstruaciones abundantes y prolongadas. El segundo origen más común de la pérdida de sangre ocurre a través del sistema digestivo por pólipos, tumores e hemorroides en este caso. Si tiene anemia normocítica o síntomas de anemia, es recomendable que consulte con un médico para encontrar el origen, tratamiento más adecuado para su problema. Siempre que de repente le vemos pálido a un paciente, nos refiere cansancio, palpitaciones, de repente mareo, pídanle su laboratorio. Lo primero que tenemos que descartar es una anemia y observar qué tipo de anemia probablemente es y de acuerdo a eso tomar conducta. No olvidar de eso. Y con esto justamente terminamos. Fácil, corto. Preguntas, chicos, sobre microcítica, normocítica. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bueno,
Vamos a un coffee break de 15 minutos y volvemos y damos nuevamente un repaso sobre eso. ¿Está bien? Bien, profe. Mientras levántense, tomen agua, sacúdanse y volvemos. ¿Qué pasó? Espérame, Joan, no te escucho. ¿Qué pasó? No, mañana es feriado. De nada.
¿Están allí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Vamos a hacer un repaso, tanto en la microcítica, normocítica, que es la que estuvimos viendo, ¿sí? Y luego pueden descansar mientras o si tienen algo que hacer sin problema. Voy a empezar a llamar la lista a las 15:45, ¿está bien? Bueno, Ok. nosotros vimos entonces microcítica, normocítica. Siempre cuando hablamos ahora de estos términos microcítico, normocítico, macrocítico, dijimos que está enfocado y que corresponde al BCM. ¿Qué significa BCM? Volumen corpuscular medio. No olvidar de eso, ¿verdad? Como dije, es algo así relativo. ¿Por qué? Porque va a depender siempre del valor de referencia de cada laboratorio, ¿sí? Hablamos en este caso, ¿verdad?, de anemia en general. Dijimos que menor a 13 en los hombres adultos es anémico, menor a 12 miligramos de litro en las mujeres y menor a 11 en las embarazadas. Con respecto a la unidad de medida del BCM, dijimos que femtolitro es FL. Aquí vimos que menor a 81 es microcítico, 81 a 96 es normocítico y mayor a 96 es macrocítico. Con respecto a las causas de las anemias microcíticas, enfocamos 4. Dijimos la talasemia, dijimos anemia de la inflamación, dijimos la anemia ferropénica y por último la anemia sideroblástica en este caso. Mencionamos también como manifestaciones clínicas en general, fatiga, debilidad muscular, dijimos cansancio repetitivo, marcada pérdida de la resistencia, palidez, dificultad para respirar o taquipnea, ¿verdad? Dijimos mareo, taquicardia, sí, en realidad estas manifestaciones clínicas de signos síntomas van en general para todo tipo de anemia. Como les comenté hace rato, ¿verdad? No hay un signo patognomónico que sea propio de algún tipo de anemia, sino que todas estas manifestaciones vemos en todas las anemias prácticamente. Después vimos con respecto, ¿verdad?, al diagnóstico, ir viendo, ¿verdad?, de acuerdo a lo que nosotros justamente vamos encontrando en el laboratorio, y de ahí en más ir viendo a cuál de las anemias microcíticas corresponde, ¿verdad? Si de repente es la ferropénica, si es por falta de hierro, si es la anemia de la inflamación, ¿verdad? Si hay un proceso inflamatorio, qué es lo que está pasando en ese organismo, de repente si hay una hemorragia aguda, ¿verdad?, lo que está desencadenando, ir viendo por ese lado, ¿sí? Luego vimos nosotros la anemia normocítica, ¿verdad? Cuando hablamos normo significa el tamaño del glóbulo rojo está normal. Aquí nosotros vimos a modo de recordatorio, ¿verdad? Dijimos justamente que los glóbulos rojos nacen en la médula ósea, que esto vive aproximadamente 120 días y que mueren en el vaso. Clasificamos acá la anemia regenerativas como arregenerativas. Las regenerativas dijimos que son los pacientes que pierden glóbulos rojos, pero la médula es capaz, tiene la capacidad de producir nuevamente, ¿verdad? Y esto en donde vemos más en los pacientes que tienen pérdida aguda de sangre o aumento, ¿verdad?, de la destrucción de los glóbulos rojos. La arregenerativa vimos cuando la médula ósea no produce glóbulos rojos en cantidades suficientes porque hay una alteración en este caso. Aquí vimos también tipos más frecuentes de las anemias normocíticas. Mencionamos también 4. Vimos la anemia hemolítica, la anemia secundaria por enfermedades crónicas, la anemia aplástica o por infiltración medular y la hemorragia o sangrado agudo en este caso. Y bien, como dijimos, ¿verdad?, siempre nosotros vamos a hacer nuestro tratamiento de acuerdo al tipo de anemia y la causa en este caso. Como les dije, de repente si el paciente está internado por un proceso, por una infección, ya sea neumonía, infección urinaria, una celulitis, ¿verdad?, independiente del tipo de infección que sea, hay una anemia moderada, digamos que tiene 9 de hemoglobina, no tiene manifestaciones clínicas, no hay signos, síntomas para transfusión, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Tratar la causa de lo que probablemente le llevó a esa consumición de hemoglobina. Si es un proceso infeccioso, probablemente es eso. Bueno, es bacteriano, antibiótico y nos vamos controlando. Nuevamente de 72 horas a 5 días, un control de hemograma, vamos a observar qué tal están esos leucocitos, con respecto a la fórmula, si es neutrofilia, si es linfocitosis, ¿verdad? Y por ende vemos esa hemoglobina si aumentó o no, posterior en este caso, ¿verdad?, al tratamiento con antibióticos. Eso es en general, ¿verdad?, lo que estuvimos viendo el día de hoy, tanto microcítica como normocítica, en qué consiste, cuáles son las causas dentro de cada una, ¿verdad? En qué momento nosotros hablamos de microcitosis, normocitosis, ¿verdad? Es ir viendo esos detalles. ¿Alguna duda o preguntas que tengan, chicos?
No, profe. ¿Se entendió? Sí. Bueno, como les dije, no es difícil, ¿sí? Como yo hace rato comentó, mañana es feriado nacional, ¿sí? Feriado en Paraguay. El martes pasado fue asueto departamental, mañana sí es feriado nacional. Van a tener un día para descansar y después a full ya otra vez con cirugía, porque tengo entendido, ¿ustedes cuándo rinden? ¿Mañana en 8 también? No, profe, ya 15. Y mañana en 8 es, mañana en 8 días. El 15 es martes, así que ánimo, ánimo, fuerza, chicos. Traten de descansar mañana y luego retomar a full nuevamente con los estudios. Después van a tener un periodo de descanso, ¿verdad? Y luego volvemos con los exámenes, ¿verdad? Eso ya en enero. ¿Alguna pregunta que tengan o algo que quieran comentar? Acho que não, prof, tudo tranquilo. Perfecto. Yo voy a estar acá nomás, ¿sí? Mientras iré completando unos archivos que tengo. Cualquier cosa me escriben o me llaman, ¿sí? Mientras mañana entra un ratito en la carpeta a ustedes que no agarré, verá para la asistencia. Y como les dije, en 30 minutitos voy a empezar a llamarla lista, ¿está bien? Tá bom, profe. Mientras descansa.